iglesia católica que siempre tuvo en América Latina un papel muy contradictorio entre una iglesia más comprometida con los pobres, más de liberación, y una iglesia más reaccionaria y conservadora, que heredamos también. Uno de los grandes productos de exportación de España hacia el mundo fue el Opus Dei, que nosotros recibimos con enorme generosidad. Por supuesto, algunos por suerte se quedaron por aquí haciendo sus maldades en estas tierras, pero bueno, algunos se fueron. Pero el gran problema hoy de las iglesias no es el conservadorismo del Vaticano, que ha cambiado, al menos un poquito, sino, por ejemplo, las iglesias pentecostales, de los evangélicos y del papel que tienen profundamente conservador sistemáticamente transmitiendo un discurso. Yo le contaba el otro día, rápidamente les cuento esta historia porque me parece bastante sintomática, pocos días antes de que a Dilma Rousseff la destituyeran, Dilma mandó a hacer un censo entre las mujeres que reciben lo que llaman el Bolsa Familia. El Bolsa Familia es la beca familia, que son los recursos económicos que se transfieren a las madres, que están asociados a una serie de programas sociales, en fin. Una cosa que todo el mundo sabía que había tenido mucho éxito, y de hecho este gobierno la mantiene, aunque lo haya desmontado el programa, ¿sí? Entonces se le preguntó a las mujeres, este es un beneficio que reciben las mujeres, si su vida había cambiado nada, un poco, mucho o muchísimo a lo largo de los últimos 10 años. El 90% dijo que su vida había cambiado mucho o muchísimo. La segunda pregunta, de manera espontánea, que era abierta, era ¿por qué? El 70% de las mujeres, lo primero que respondieron, la primera respuesta que dieron es cambió gracias a Dios. La segunda respuesta que dieron es cambió gracias a mi familia. Y la tercera gracias a mí mismo. O sea, las tres entidades sobre las cuales se estructura un discurso profundamente reaccionario y despolitizado de la sociedad. Dios, mi familia y yo, contra el mundo. ¿Sí? En definitiva, ya han absorbido estas mujeres, todas pobres, porque los que reciben la beca familia son mujeres muy pobres, este discurso emprendedor, ¿sí? A pesar de que sus pésimas condiciones de vida las hacían recibir 40 euros por mes, y con eso solo 40 euros había transformado muchísimo su vida cotidiana, se atribuyen a Dios en primer lugar y a sí mismos. Cuando se ponían las opciones de quién podía haber sido, por supuesto nadie había puesto a Dios entre esas opciones, pero Dios ya era una unanimidad, la opción, gracias a la política, ¿sí? Gracias a las acciones del gobierno, solo respondieron 5%. 95% dijeron que eso no tenía que ver, que es más, el gobierno las había jodido, las había estado molestando, les había estado cobrando impuestos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que esto llamó la atención? Durante todos estos años nosotros avanzamos mucho en Brasil, pero hubo un espacio que ocuparon ciertos sectores que el movimiento social abandonó, que es el territorio. Entonces, esta es la batalla cultural que tenemos que nosotros tener adelante. Ocupar las escuelas, tenemos que generar espacios de debate, tenemos que tener, ustedes tienen acá el diario de la educación, tienen el diario de la educación, muchos medios, espacios como estos, que son mínimos, pueden ser pequeños, no son grandes foros de debate internacional, pero son espacios que generan una nueva narrativa desde la cual pensar la acción educativa. Generar estos espacios es fundamental porque estamos contrarrestando un discurso que es fundamental, porque de esta batalla ellos saben que los que están del otro lado, la derecha, los sectores conservadores, las élites, saben que de esta batalla depende su triunfo. Es de que nosotros desconfiemos de la educación, de que pensemos que en definitiva el gran desafío es superar a Noruega en PISA, de que nos empecemos a concentrar en que el gran tema de la educación es que aprendan matemática los chicos en la escuela, porque si aprenden matemática van a triunfar, o que sepan hablar inglés, porque hablando inglés también triunfarán en la vida. Porque en definitiva el desprecio lingüístico que existe en las escuelas existe para algunas lenguas, porque otras han ganado un prestigio impresionante. Por lo tanto, esa es la gran batalla que se da, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar junto con nuestros compañeros y compañeras, porque ellos también reciben estos discursos y muchos creen realmente que esto es así, ¿sí? Por lo tanto, creo que es asumirnos como sujetos que estamos participando no solo de una batalla adentro, desde nuestras escuelas hacia afuera contra un discurso conservador, sino dentro de nuestras propias escuelas para construir junto con nuestra comunidad ciertos sentidos. Y una cosita más, Pau, antes de que me apagues el micrófono. Esto que decía Victoria, saludar a los padres en la puerta de la escuela, ¿qué es? ¿Sí? Un gesto, un símbolo. ¿Pero es solo eso o es mucho más que eso? Porque en la escuela lo que se aprende, en la escuela, y eso es lo que nosotros aprendimos con personas como por ejemplo Jimeno Sacristán, es que la escuela es un lugar donde se ejerce un derecho que crea derechos. No es solo el derecho a la educación, es que si yo tengo derecho a la educación, es gracias al derecho a la educación que yo empiezo a ejercitar ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a ser respetado,
Por lo tanto, los padres deberían exigir que los maestros estén en la puerta de la escuela preguntándoles cómo están, porque es parte de su derecho a ser reconocidos como parte de la escuela. Es muy diferente llegar a la puerta de la escuela y largar el hijo adentro de la escuela o que llegue solo, a estar dialogando con alguien que es nada más y nada menos que el que tiene que dedicarse 13.000 horas, según nos dijo Jordi, durante varios años a educar a nuestros hijos, y nosotros nunca hablamos con ellos. Y nunca sentimos siquiera tener el derecho de hacerlo. Cuando la escuela nos reconoce como sujetos, empezamos a preguntar, ¿y por qué no nos atienden en otros lugares igual? ¿Por qué no nos reciben así? ¿Por qué somos extraños en nuestro propio territorio? No solo los inmigrantes son extraños, todos son extraños acá. Salvo los que tienen derecho para comprar respeto. ¿Sí? Los que tienen, dinero para comprar respeto y que son en general los más ricos. Por lo tanto, ejercitar esto, participar, generar más espacios para tomar decisiones o, como decía Jaume, favorecer que nuestras escuelas el martes que viene se hagan las preguntas que nos tenemos que hacer para saber por qué estamos como estamos y por qué pasan las cosas que pasan. Eso es absolutamente desestabilizador. Si empezamos a hacer eso, no sé si vamos a cambiar la realidad, pero que del otro lado se van a empezar a volver locos, no les quepa ninguna duda. Porque no hay cosa que más desestabilice que es cuando la escuela contribuye a politizar la sociedad. Y cuando recibe a los padres en la puerta de la escuela es en una versión muy pequeña, muy simbólica, pero muy efectiva, la forma en que nosotros tenemos de empezar a hacer de ese espacio un espacio de reconocimiento. Que es el primer paso al tener un derecho, es reconocer al sujeto como un sujeto que tiene activo y presente, ¿no es cierto? No un sujeto ausente y descartable, que es lo que en definitiva lo torna un objeto de derechos formales que nunca se realizan en la cotidianidad efectiva. Si no voleu afegir més, portem una mica més d'una hora i mitja de discussió, crec, de debat. Si algú vol fer alguna altra pregunta, allà al fons. Quería preguntar cómo veis Escuela Nova 21, porque quiere hacer esta política un poco imposible entre preparar a los niños para que el día de mañana se adapten al mercado laboral, pero a la vez que hagan un mundo más justo. No sé si es posible combinar ambas cosas. Sí? Sentit? S'ha escoltat? Preguntava com veiem el programa Escola Nova 21, que combina aquesta idea entre preparar els joves per al mercat laboral, deies, i fer un món més just. Si es pot fer tota la vegada. Què hi diríem? Es un proyecto, no sé si conoces, de innovación educativa aquí en Cataluña, que empezó hace un par de años. No sé si nos animamos. Necesito mucho rato para responder esto, porque me parece un poco complejo, digamos. Si cogemos solamente el programa como programa es algo, pero me parece que es mucho más amplio, digamos, ¿no? Que están pasando muchas más cosas. Entonces me parece demasiado simple coger y decir esto es bueno, esto es malo. Me parece que es un poco, según mi opinión, es un poco más complejo, porque yo creo que están pasando cosas muy interesantes, igual otras cosas no tanto, y otras cosas depende de cómo se estén haciendo, y hay algunas que yo creo que se están haciendo mejor y otras tal vez peor. Entonces me parece algo un poco fino, digamos. Entonces no sé si a las 9:10 es el momento como empezar a coger los hilos y a situarlos. Por lo tanto, digamos, prefiero no hacer una respuesta de trazo grueso, gracias. Doncs, sabeu igual alguna otra pregunta? ¿Sí? Simplemente con el tema de politizar las escuelas, ¿qué es lo que legitima los temas que se tratan? Y aparte, muchas veces, ¿cómo se evita caer en maniqueísmo o caer en que se siga la idea del profesor y que se imponga sobre los alumnos? Aquí sí que tengo una respuesta más fácil. Y es un elemento de preguntas. Es un elemento de preguntas. Es decir, históricamente hemos considerado que la escuela era un lugar de respuestas. Pero yo tengo la sensación que es muy importante empezar a situar, y también las universidades, yo creo que también tenemos preguntas para nosotros, ¿no? Que es situar como un lugar más de preguntas. Antes Pablo lo decía cuando estaba empezando, es decir, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿No? Es decir, yo creo que es muy importante abrir espacios